Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Bogotá es la ciudad de todos los colombianos. Bogotá le traza el rumbo en muchos aspectos a los demás municipios del país y al propio país. Bogotá es una ciudad de ciudades, administrarla no es tarea fácil, mucho menos conseguir los recursos así estemos llenos de tributos, de impuestos, de tasas, de contribuciones. Es, por tanto, indispensable ocuparnos lo más seguido posible de la ciudad de todos. Para hacerlo, para hacer un análisis de las finanzas distritales, de cómo estamos en ese campo vital de la administración pública, mi invitada esta noche es la señora secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez. Bienvenida a Mesa de Opinión. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues muy dispuestos a compartir este espacio de opinión tan importante. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Al distrito? También le está yendo muy bien. ¿A sus finanzas? A las finanzas también les está yendo muy bien. ¿Cómo, en breve síntesis, encontró las finanzas del distrito y cómo están ahora? Bueno, encontramos algunas contingencias importantes derivadas pues, de temas de sentencias por la licitación de aseo, los déficits que encontramos en el sistema integral de transporte público y pues de alguna forma pues con unas necesidades muy grandes de inversión en infraestructura sin tener como los recursos para poderlos hacer. ¿La financiación del actual plan de desarrollo cuánto vale? En este momento nuestro plan de desarrollo vale 96 billones, la inversión vale 96 billones, pero de esos vale la pena anotar que 13 billones corresponden al metro y 13 billones corresponden a las alianzas público-privado que se están gestionando. Y de ese plan de desarrollo, ya a menos de un año de terminar la administración, ¿cuál es el porcentaje más o menos que en materia de inversión se ha podido copar? Nosotros, con el balance que hicimos para la semana anterior al Consejo de Bogotá, sí, pues la buena noticia es que logramos conseguir casi 50 billones de pesos para financiar lo que corresponde a la administración central y a los establecimientos públicos. Es decir, prácticamente cumplimos con la meta en términos de recursos generados para financiar lo que nos habíamos propuesto, es decir, estamos muy satisfechos. Repasemos en sus aspectos más importantes, secretaria, ¿de dónde salen esos 50 billones? Esos 50 billones, una parte muy importante sale de los impuestos que afortunadamente los bogotanos pagan muy cumplidamente. Otros componentes importantes corresponden a los recursos de capital. ¿Qué son los recursos de capital? Todos los ingresos que se generan, por ejemplo, por los dividendos que percibe el distrito, por la propiedad en las empresas, los rendimientos financieros que se generan por los recursos que administramos y, por otra parte, los recursos del cupo de endeudamiento y hasta cierto punto también las transferencias que realiza el gobierno nacional, sobre todo destinadas a financiar la educación, la salud, el río Bogotá saneamiento y algo de cultura y unos subsidios que tenemos también para agua potable. Si es realmente verdadero que se ha logrado detener ese crecimiento tan grande que ha venido teniendo el predial en Bogotá. Sí, nosotros tomamos unas decisiones importantes, no solo en el primer año de gobierno, para moderar los crecimientos, porque los crecimientos anteriormente que estaban establecidos por acuerdo del Consejo eran 65%. Nosotros logramos reducirlos al 20% en los casos de los predios de más valor e incluso al 10%,
15% en los predios de menos valor. Pero en diciembre del año anterior logramos en el Confis distrital reducir además los porcentajes de referencia que se toman para determinar el avalúo catastral como porcentaje del valor comercial. Tomamos esa decisión para moderar un poquito el incremento del impuesto predial con base en que se fijó una meta de que no creciera más de IPC más 1,518 en promedio general. Son 2.643.666 predios que pagan ¿cuánto anual? Más o menos. En este momento, pues básicamente la meta que nosotros tenemos establecida para ¿este año? El presente año es alrededor de 2.350.000 netos, quiere decir después de la transferencia que se efectúa a la CAR de $500 millón de pesos. ¿Y la industria y comercio qué le da al distrito? Industria y comercio tenemos una meta un poco cercana a los 3.9 billones de pesos de meta de recaudo para este año. Los principales renglones distintos a estos dos, ¿qué le aportan al distrito? Los dos siguientes impuestos, sigue el impuesto de vehículos que nos aporta alrededor de 800.000 con los derechos de semaforización que se recaudan con ese impuesto, y el cuarto es básicamente la sobretasa a la gasolina que nos aporta alrededor de unos 450.000 millones de pesos al año y del cual destinamos la mitad a financiar el Metro de Bogotá. Dentro de esa secuencia que estamos tratando de temas, señora secretaria, ¿qué le aporta el Estado central? ¿Qué le aporta Bogotá a Cundinamarca? ¿Y cómo debiera ser la revisión que en ese sentido se debe hacer? Porque, a ver, en alguna oportunidad tenía yo esta cifra que me la corrige. De los ingresos ordinarios de este país, Bogotá le aporta algo así como el 55% al país, y el país solamente le devuelve algo así como el 8 o 9%. ¿Eso está vigente? Sí, en general pues es una discusión importante con el gobierno nacional, porque sí, efectivamente nosotros del total de recaudo que hace el gobierno nacional prácticamente aportamos la mitad de todo en términos del aparato productivo y de todo lo que contribuyen los ciudadanos de Bogotá a los impuestos del gobierno nacional. Sin embargo, pues por la política, si se quiere, redistributiva, si lo queremos ver de esa forma, pues prácticamente nosotros pues no recibimos sino casi un poquito menos de 4 billones en retorno, pues básicamente para las finanzas distritales directamente, es decir, que es básicamente lo que contribuye el gobierno nacional del Sistema General de Participaciones para financiar educación, salud, un poco el Río Bogotá y algunos temas de cultura. Sí, nosotros obviamente eso es un tema, pero claramente tenemos que agradecer al gobierno nacional que cofinanció pues tanto el metro como las troncales, es decir, que en términos pues de recursos que aportó el gobierno nacional, esta vez sí, dado el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, vamos a ver retribuido mucho del aporte que hacemos, porque el gobierno nacional entiende que el metro y las troncales alimentadoras son un tema muy importante para jalonar no solo la inversión de la ciudad, como usted lo señala, sino que la ciudad básicamente es el centro del país y jalona además la economía, porque nosotros contribuimos como el 25% también a jalonar la economía. Entonces es un aporte muy importante que sí tenemos que agradecer el esfuerzo que en este instante el gobierno nacional está realizando para cofinanciar el metro y sus troncales alimentadores. Y lo que tiene que ver con los peajes que hay a las entradas de Bogotá, los pagamos por regla general los que vivimos en Bogotá, pero esos no pertenecen, no es un recaudo para Bogotá. ¿Cómo
¿cómo han planteado solucionar ese problema, por ejemplo? Bueno, ese es un tema que el alcalde Peñalosa ha liderado desde el comienzo en la discusión con el gobierno nacional, en el sentido de que los peajes pues benefician la construcción de obras y específicamente vías de la salida de Bogotá hacia afuera, pero que fundamentalmente necesitamos que esos recursos contribuyan de la entrada hacia adentro, porque pues se construyen, se amplían las autopistas afuera, pero se conforma un cuello de botella hacia adentro. La negociación pues se ha liderado por parte del alcalde Peñalosa y ya hay muchos avances, por ejemplo, en términos de compartir los peajes de la autopista norte precisamente para ampliar lo que se llama accesos norte, es decir, por la carrera séptima y por la autopista norte, pero de la entrada hacia adentro. Eso ya, pues ya esos acuerdos ya se lograron con el gobierno, y por el otro lado, en Chusacá, también se ha logrado la negociación, el acuerdo con el gobierno nacional que permita financiar la LOSUR, que son obras que prontamente se van a radicar por parte de la administración distrital ante el Ministerio de Hacienda, y esperamos entonces con eso viabilizar el tema de las APPs que está propuesto dentro del plan de desarrollo. El presupuesto de este año se elevó en una proporción importante, un poco más de 25 billones. ¿No quedó inflado? No, bueno, no quedó inflado. Ahí estamos previendo pues todos los recursos que en este momento tenemos como nos corresponde. Es un presupuesto grande precisamente porque tiene muchos de los recursos ya de endeudamiento que se deben concretar precisamente para la ampliación de lo que se llama, o de la construcción del Transmilenio de la séptima, por ejemplo, que no se pudo empezar el año pasado, sino que se abrió la licitación. Entonces buena parte está conformada en este presupuesto. Adicionalmente están también los recursos para ampliación de la Caracas al sur, y pues sí hay recursos importantes básicamente del sector de movilidad que tenemos contemplados en ese presupuesto por valor de 22 billones en inversión. Es por eso que movilidad tiene la gran parte del presupuesto, 8.9 billones. Básicamente movilidad, incluyendo pues el IDU con todas las otras vías, por ejemplo, Alsacia-Tintal, la valorización que también se incluyó, que vale pues un poco más de 900.000 millones de pesos, el metro y todas las troncales y toda la ampliación de los patios talleres, además pues de lo que tenemos que aportarle al sistema de integrado de transporte público, pues sí, en este momento conforma el 49% de la inversión, es decir, casi un poquito más de 9 billones de pesos hay en el presupuesto de este año en el sector movilidad. Cuando se aprobó la infortunada reforma tributaria, yo dije, ¿por qué no hay una mayor coordinación? Y lo dije aquí en mesa de opinión, entre el gobierno central, el gobierno nacional y el gobierno distrital en una materia tan sensible, que nos ajustan una reforma tributaria que menos mal no fue aprobada. La tenían propuesta sobre gravar el 83% de los productos de la canasta familiar, y a renglón seguido se aprueba la valorización en Bogotá. Ese tipo de temas, señora secretaria, no se coordinan. No hay posibilidad de que hubiera sido como en otro tiempito, para que el golpe no hubiera sido como tan grande al mismo tiempo. Bueno, la realidad es que eso es otro tema que precisamente se debatió, y es que el alcalde Peñalosa, y obviamente un poco también en general en el Congreso con el presidente, se trató de que hay que unificar los periodos de alcalde y presidente, porque la realidad es que es un poco difícil tener esta desarticulación de tiempos en los cuales empieza el mandato del alcalde
y que empieza el mandato del presidente. Entonces cada uno tiene sus prioridades. Obviamente la prioridad del presidente Duque era generar los ingresos para cubrir su presupuesto. Nosotros también habíamos planteado dentro de nuestro plan distrital de desarrollo, pues que ya estamos en el último año, básicamente un recaudo de valorización de alrededor de 1.4 billones, que obviamente por todas las discusiones que se generaron se nos hundió, pero es un tema que se llevaba planeando, que se llevaba haciendo todo el diseño y que básicamente estaba planteado dentro del plan de desarrollo, porque en general todos los impuestos que se reciben de los bogotanos los invertimos en las clases menos pudientes, es decir, los que no tienen acceso a educación, los que no tienen acceso a salud privada, pues las poblaciones vulnerables que no tienen capacidad de recursos. En realidad todos los recursos prácticamente se van a atender esas poblaciones. Entonces la valorización era en realidad para complementar unas obras que se requieren precisamente para estrato 4, 5 y 6 y que teníamos presupuestado. Entonces pues de alguna forma si no hacíamos ese esfuerzo de contribuir a la propia ciudad, pues era muy difícil también cumplir con las expectativas del plan de desarrollo. Usted tiene mucha razón en cuanto respecta a la unificación de los periodos, y ese es apenas de los periodos del presidente, de los alcaldes, de los gobernadores. Deben estar unificados para que haya unos planes de desarrollo que sean parejos, por llamarlos de alguna manera, el nacional con los planes locales, sobre todo en un país donde los planes de desarrollo son planes de gobierno y no planes de Estado como debieran ser. Una pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con la señora secretaria de Hacienda del Distrito Capital de Bogotá, analizando un tanto el tema de las finanzas. Entremos a unos temas que son capitales, pero antes en vez de que a esta ciudad y a todos los municipios de este país se les atosigara con tantos impuestos, tantos tributos, en Bogotá, ¿qué ha pasado con la lucha indispensable contra la corrupción, la evasión y la elusión, donde podemos conseguir unos recursos y sobre todo generar una cultura tributaria que no es posible realmente que ella crezca en medio de tanta corrupción? Bueno, a ver, en general nosotros, pues a través de la Secretaría de Hacienda y en particular la Dirección de Impuestos, pues tenemos muchas estrategias precisamente con el fin de fomentar el pago de los impuestos. Esa es la labor que nos corresponde a nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estamos tratando, en primer lugar, fortalecer pues todos los esquemas de atención al contribuyente. Es decir, que sea más fácil por todos los medios facilitarle el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes. Entonces, nosotros siempre estamos publicando cuándo se vence el calendario tributario, pero además, entonces les facilitamos a los contribuyentes toda la posibilidad de pagar los impuestos a través de nuestra página de internet, que eso lo hicimos en la presente administración. Les pusimos una red muy grande de corresponsales bancarios a lo largo y ancho del país. Antes eso no se podía hacer, o sea, si uno estaba en Barranquilla no podía pagar prácticamente el impuesto, tenía que estar en Bogotá. Les pusimos esa posibilidad de pagarlo desde donde quieran, les dimos la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito. Entonces le ampliamos todas las posibilidades, tratamos de trabajar todo el tiempo por mejorar el servicio. Pero por otro lado, sí también trabajamos en los mecanismos un poquito más, si se quiere, de orden coercitivo, más punitivos, que es, nosotros creamos la Dirección de Cobro el año pasado,
precisamente con el fin de generar equidad entre los contribuyentes, no de que unas personas paguen y otras no. Obviamente se entiende que a veces los contribuyentes pasan por dificultades, pero precisamente la idea es fortalecer los mecanismos también de recaudo de la cartera morosa. Nosotros tenemos una cartera morosa importante de 3,5 billones de pesos, de la cual recaudamos casi 751.000 el año pasado, pero igual, pues cada vez que se produce un vencimiento de impuestos, pues entonces crece. Entonces también fortalecimos esos mecanismos un poco más de tipo coercitivo, precisamente con el fin de tratar de bajar los niveles de evasión que tenemos en la ciudad. No voy a debatir con usted por razones obvias, señora secretaria, si el metro finalmente debió ser subterráneo o elevado como se va a construir, porque pienso que esa es una decisión más política de otros niveles para aprovechar su presencia, para que le cuente a los televidentes. Ahora sí está lista la platica en lo que corresponde al Estado Central y a Bogotá para la primera línea del metro. Sí, eso es un esfuerzo que nosotros hemos hecho. Por primera vez es que tenemos de verdad la plata asegurada. ¿Cuánta es? En este momento el valor del metro en lo que se llama capital asciende a casi 13 billones, 12.9 billones de pesos. En su primera línea. En su primera línea. ¿Que es la de Bosa? Sí, la que viene por todo, pues que trae las personas desde Bosa por el eje oriental, si se quiere, y pasa por la séptima y termina en la 72. Sí. Básicamente para esa primera línea ya tenemos asegurados los recursos, las vigencias futuras de la nación, que son 22 billones, incluyendo el costo financiero. Del distrito, la contrapartida, 7 billones. Nosotros ya aportamos una buena parte para que se empiece a hacer, y pues básicamente ya en este punto se están haciendo los últimos trámites precisamente con el ánimo de que se pueda adjudicar en el mes de septiembre. Eso es pues en lo que trabaja la empresa Metro de Bogotá. Y está asegurada también la platica para Transmilenio por la séptima, que es otro dolor de cabeza porque yo no imagino cómo se va a hacer para ampliar esa carrera séptima, sobre todo en algunos tramos, pero bueno, con esa salvedad es otra decisión importante. ¿También está lista la plata? Sí, esos recursos pues básicamente se consiguieron con el cupo de endeudamiento que aprobó el Consejo de Bogotá. Está estimado en 2.4 billones y esos recursos están asegurados. Ojalá que nos alcance el tiempo para hablar de la deuda pública del distrito, que es muy pequeñita en comparación con la inmensidad y casi que impagable deuda del Estado colombiano. Y en cuanto al resto de lo que se va a hacer del metro, ¿también está la plata asegurada? Sí, porque lo complementario son las dos troncales alimentadores, la que viene por la avenida 68 y la de la ciudad de Cali, para traer precisamente las personas de Bosa al metro. Básicamente conseguimos la cofinanciación por parte del gobierno nacional para construir esas dos troncales, y ya el IDU está trabajando en abrir las licitaciones correspondientes a esas dos. Un día que me vi con el alcalde, se puso su mano en la cabeza y dijo: no voy a alcanzar a inaugurar mis obras. Fuera de esas, ¿cuáles son las importantes que ya están aseguradas? Aparte de estas dos troncales y de las que le mencioné, que son pues la séptima y la extensión de la Caracas al sur, la otra obra que se está trabajando también es la adjudicación de la planta de tratamiento de canoas. ¿La del río Bogotá? La de el saneamiento o la descontaminación del río Bogotá. También obviamente se está trabajando. Pero un momento, la interrumpo por esto. Señor. Yo conocí desde cuando era concejal, me parece que 2 plantas. Sí, fui a visitarlas. correcto. ¿Qué ha pasado con ellas y cuál es esa otra? Bueno, básicamente eran 2 plantas, como usted lo señala, una la del salitre
y otra Canoas. Sí. La El Salitre es la que está en este momento ejecutando la CAR y que ya yo creo, pues no hago tanto seguimiento, pero debe estar muy próxima a terminarse. Y la otra que es Canoas, pues básicamente sí es un esfuerzo conjunto pues con la CAR y Bogotá fundamentalmente para construirla, y se decidió que la adjudique la empresa de acueducto y alcantarillado Bogotá. Esa es la gran obra en la que se está trabajando, pues aparte de la construcción de la planta elevadora, que también es parte de todo el proceso de descontaminación del río Bogotá. Pero también se está trabajando en el Sendero de las Mariposas, el Sendero de Mariposas que atraviesa todos los cerros orientales, y pues en los parques lineales también, Fucha, Juan Amarillo, que básicamente está trabajando, y en el tema del acceso y la ampliación, si se quiere, para hacer un parque en San Rafael. ¿Cuántos centros de salud, cuántos colegios tienen ya el dinero asegurado? Bueno, en colegios teníamos una meta de 32 reconstrucciones y 30 colegios nuevos. La verdad es que había unos recursos de cofinanciación del gobierno nacional que no se pudieron concretar, y por ende sí la meta en construcción de colegios, ya las 32 reconstrucciones ya están muy avanzadas, y alrededor creo que es como algo así como la mitad de colegios ya tienen los recursos, pero el resto de colegios sí no, porque tenían plata de cofinanciación del gobierno que pues no pudo tener esos recursos para adelantarlo. Y ahí necesariamente tengo que hacerle una pregunta, señora secretaria. Con todo ese cúmulo de obras y que además entiendo, por lo menos la gran mayoría de la ciudad conoce que eso es así, ¿por qué la imagen del alcalde Peñalosa no corresponde con esas tareas que ustedes han ejecutado? ¿Dónde está el problema? No, yo creo que en general se está empezando a reconocer esa labor, porque pues a partir del año pasado ya se ha venido aumentando la imagen favorable, porque precisamente pues hay como una contradicción, una polarización dentro de la ciudad, pero básicamente yo creo que nosotros estamos demostrando que ejecutamos, que trabajamos muy comprometidos por la ciudad y que trabajamos precisamente por el sueño, por construir el sueño de ciudad que tiene el alcalde en mente. ¿Y cómo van a hacer con esas obras para que esas no las pierdan, por así decirlo, ustedes? Le pongo un ejemplo. Fui invitado a la inauguración de Transmicable. Y hay mucha gente que dice que Transmicable se debe a Petro. Yo lo que creo es que Transmicable lo construyeron ustedes y que él dejó como el comienzo del diseño. ¿Cómo es la verdad verdadera de eso? Pues más, efectivamente, como usted lo señala, sí, efectivamente se dejó la contratación de la construcción del Transmicable, pero pues el alcalde Peñalosa pues ha decidido impulsar las obras que venían realizándose, pero imprimiéndole todo el sello que él impuso, que es básicamente hacer un mejoramiento muy grande del entorno alrededor de Transmicable e impulsar todas las actividades, porque efectivamente, como usted lo dice, una cosa es adjudicar y otra cosa resolver todos los problemas que se presentan en la ejecución de una obra. Y para eso se requiere una gerencia. ¿Y eso no va a pasar entonces con las obras que ustedes van a dejar contratadas? Pues la verdad, en este momento, la verdad esperamos que la persona que venga tenga mucha responsabilidad y continúe pues con unas gerencias adecuadas, con un conocimiento, porque se requiere también para hacer esas gerencias de esos proyectos, pues conocimiento, para que efectivamente pues todo el esfuerzo que hemos hecho se vea precisamente concretado en la inauguración, en que no existan sobrecostos de esas obras y que se lleven a feliz término. Hacemos otra pausa y después de ella nos ocuparemos rápidamente de algunos
temas bien importantes. La deuda pública de Bogotá, cómo es que la ciudad gasta tanto en movilidad y todavía el problema de la movilidad es angustiante. Cómo dentro del presupuesto del distrito, el actual, el de la presente vigencia, nos parece a nosotros que el porcentaje para seguridad es muy pequeño frente al gran presupuesto del Distrito Capital. De eso y mucho más hablaremos con la señora secretaria de Hacienda del Distrito Capital después de otra pausa. Regresamos a Mesa de Opinión sin mucho preámbulo para que me alcance el tiempo. Señora secretaria de Hacienda, ¿en cuánto está la deuda del Distrito Capital actualmente? Apenas son 1.19 billones de pesos. ¿No más? ¿La total? Más, la totalidad de la deuda. Bueno, y Peñalosa, porque eso hay que reconocerle al alcalde, tiene una visión de la ciudad muy amplia de hacer de esta ciudad algo bien importante, no las cosas chiquitas, sino la proyección hacia el futuro de la ciudad. ¿Por qué no se endeudaron un poco más para hacer más obras, que es lo que necesita esta ciudad? Esta ciudad tiene su plan de vías, arterias, pues demasiado retrasadas y eso ya prácticamente es irrecuperable y ni siquiera con el metro se va a solucionar el problema total de la movilidad en Bogotá. Bueno, efectivamente, pues esa fue una discusión grande cuando se planteó el ambicioso plan de desarrollo pues que estamos acabando de ejecutar y que pues como les señalé nos ha ido bastante bien en términos generales en la consecución de recursos, que obviamente las grandes obras son las que esperamos ya concretar y que están muy avanzadas precisamente para concretar este año. Que es, pues la discusión es efectivamente que uno sí tiene que conseguir recursos de endeudamiento porque yo quiero, como yo hago el símil un poco, es yo quiero comprar mi casa hoy para disfrutarla durante los próximos 20 años. Es exactamente lo mismo que pasa en la ciudad. Yo necesito hacer las obras hoy porque en la medida en que esté más consolidado, pues se hace mucho más caro, más difícil reubicar las personas si se quiere, por ejemplo, construir grandes obras como las troncales de Transmilenio. Pero efectivamente en esa discusión pues básicamente llegamos a que el instrumento de crédito es un instrumento tradicional siempre de endeudamiento de los planes de desarrollo. Entonces logramos que se nos aprobara un cupo de 6.9 billones, que es lo que consideramos prudente de acuerdo pues, al nivel de endeudamiento actual de la ciudad y de acuerdo con las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo. Es decir, ¿estaba en cuánto antes de que estuviera en 1.9 billones? En 1.2. En 1.2 estaba, no, cuando nosotros llegamos alrededor de 1.4. O sea, igual estaba bajito, pero consideramos que era prudente precisamente hacer las inversiones y, por ejemplo, pues con el Transmilenio de la Séptima, la ampliación de la Caracas al sur, y otras obras están financiadas con ese cupo de endeudamiento. Hemos venido ejecutando esas obras con el cupo de endeudamiento. Colegios, la parte de los colegios que logramos hacer e iniciar está financiada con cupo de endeudamiento. Los centros de felicidad, que son 7, pues que ya se están ejecutando casi 3, también una parte de eso está financiado con cupo de endeudamiento. Entonces, sí se considera prudente utilizar el cupo de endeudamiento porque tenemos la capacidad de precisamente hacer la inversión hoy, de generar todo el bienestar, el desarrollo económico para la ciudad antes de que sea mucho más difícil precisamente invertir y hacer ese tipo de obras. ¿Me corrige en esta apreciación si no es lo más acertada? Los dos problemas más graves de Bogotá son la inseguridad, porque primero está la vida, y luego el problema de la inmovilidad, porque es que la gente habla del problema de la movilidad. No, el problema es la
inmovilidad en que estamos, pero los dos renglones en el presupuesto son muy distantes, el de la inseguridad con relación a la inmovilidad. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, nosotros, pues con el liderazgo obviamente del alcalde Peñalosa, nos comprometimos en crear una Secretaría de Seguridad, precisamente para independizar esa labor que hacía la Secretaría de Gobierno, que también vive muy ocupada, precisamente para darle el énfasis que tiene el tema de seguridad en Bogotá, porque efectivamente pues los dos problemas más de los que más se queja la ciudadanía son movilidad y seguridad. Pero ¿qué pasa? Que en realidad todo el tema de la labor de seguridad en realidad se realiza con la coordinación de órganos del gobierno nacional, en particular pues la policía, la fiscalía, ¿cierto? Es una labor coordinada entre pues, la Secretaría y órganos ya del orden nacional. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Seguridad? Lo que hace es básicamente invertir en equipos de apoyo precisamente para esa labor que tiene que desarrollar pues, órganos realmente del gobierno nacional. Por ejemplo, pues el tema del número de policías que existe, o sea, la policía pues es del orden nacional. Entonces, lo que se hace es realmente coordinar esfuerzos desde la Secretaría de Seguridad e invertir en equipos precisamente para fortalecer toda esa labor que se desarrolla con esos órganos de competencia del gobierno nacional con el fin de mejorar la seguridad. Pero las estadísticas también son bastante buenas. Se ha reducido el número de homicidios, o sea, en general las estadísticas también son bastante buenas. Entonces, en realidad nosotros sí hemos hecho un esfuerzo a través de conformar la Secretaría de Seguridad. Básicamente cuando llegamos nosotros la inversión era alrededor de 100.000 millones, que era la que se hacía en el Fondo de Vigilancia, y ahora en este momento pues básicamente puede ascender casi a 300.000 sin considerar lo puntual de la infraestructura, por ejemplo, del Centro de Comando y Control, que era un presupuesto importante, que tuvimos un debate en el Consejo, que porque se había reducido, pero era que había esos recursos del Centro de Comando y Control y los recursos para mejorar el número único de seguridad, el NUCE, pero eran muy puntuales, pero se había hecho pues la apropiación de esos recursos. Una manera eficaz de que los recursos del Estado cumplan mejor su función es a través de la descentralización. Cuando yo estuve en el Senado, orgullosamente entre las leyes que saqué adelante fue la ley primera de 1992 en relación con las transferencias que el gobierno central de Bogotá debía hacer a las localidades y que entonces la aprobamos en el 10% y que se previó en la ley que se aumentara en un 2% anual hasta llegar al 20%. Eso lo dejaron en el 10%. ¿No le parece, señora secretaria, que primero debiera darse aplicación a la ley y segundo que sería conveniente porque los presupuestos entre más cercas estén de las comunidades, ¿no le parece que tienen más posibilidades de que se la roben menos? Bueno, la realidad es que ahí hay un debate importante de todas formas entre, pues obviamente la cercanía que se tiene a través de las localidades con la ciudadanía, es decir, están más en contacto directo con la propia necesidad del día a día versus la planeación precisamente que hace el alcalde de una planeación de mucho más largo plazo. Entonces hay una necesidad a veces. Por eso el alcalde, de articular esos dos esfuerzos, por eso el alcalde a veces habla, alcaldía somos todos, son lo que hacen las localidades y son lo que hacemos nosotros a nivel central. Entonces hay una necesidad como de hacer compatible toda esa visión de largo plazo también con la atención aquí. Y a veces, precisamente aquí, el esfuerzo del alcalde Peñalosa ha sido de coordinar mucho mejor la intervención que a veces se hace en esas localidades porque
de pronto, de verdad, a veces se desperdician esos recursos cuando no se está con un enfoque mucho más también centralizado, mucho más de visión de ciudad. Obviamente lo que importa realmente, de pronto nosotros obviamente hemos dejado el presupuesto en el 10%, en cumplimiento en realidad del 14-21%, y pues lo distribuimos de la mejor manera y articuladamente, sobre todo a través de la coordinación que hace el secretario de gobierno, pues de toda esa inversión que se hace en las localidades. Pero hay veces que de verdad tampoco se ejecuta tan bien allá, a veces por incapacidad técnica, entonces se ha tratado de fortalecer precisamente la eficiencia de los recursos que se hacen. El hecho de aumentarlo, realmente nosotros no estamos incumpliendo la ley, nosotros sí, es exactamente el tope es 10 y se puede aumentar, el mínimo es 10 y se pudiera aumentar, pero con todas las necesidades que de verdad se tienen, no vemos como tan fácil que se pueda aumentar. Es decir, que mientras tanto la ley no se pone en cumplimiento en su integridad. Nos toca hacer la última pausa, pero después de ella tenemos un alcalde que monta en bicicleta. Eso es ser menos complicado. Tuvimos un día sin carro, ya la gente se vive quejando de ello. Un poquito de eso en los pocos minutos que nos quedan. Ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión, a su última parte. Estoy con la señora secretaria de Hacienda de Bogotá, la doctora Beatriz Arbeláez, que es tanto como estar con una ministra de Hacienda de varios países al mismo tiempo, de varios países centroamericanos o de varios países europeos. Bogotá congrega gran parte de la población colombiana. Yo ya estoy despistado cuántos habitantes hay en esta ciudad, en todo caso estamos muchos, aquí cabemos todos. La mitad de los habitantes de esta ciudad somos de fuera, es la ciudad de todos los colombianos, que sigue necesitando tantas cosas. Lo que dejé planteado antes de la pausa, ¿qué están haciendo ustedes financieramente para aumentar la cultura ciudadana en Bogotá, que es tan indispensable? Bueno, pues obviamente pues la cultura ciudadana tiene muchos aristas. Obviamente hay un tema que se trabaja muy fuertemente y es en el tema de fortalecer la cultura del pago para el sistema Transmilenio, pues porque sí tenemos como un problema importante que es los colados que pues… Hasta muertos hay con ellos. Exacto, no pagan el pasaje en Transmilenio, pues eso le cuesta a las finanzas y es parecido a lo que hablamos con el tema de impuestos, pues hay un desequilibrio entre quien paga y el que no paga, además de, pues, de estar pues, en la práctica un poquito robándole a la ciudad. Eso hay que trabajarlo y obviamente pues, lo trabaja Transmilenio, lo trabaja movilidad, pero cultura ciudadana pues, también tiene mucho que ver con la Secretaría de Cultura, que también pues, se involucra mucho en esas campañas precisamente para fortalecer la cultura. Hay otros temas que tienen que ver mucho con el espacio público, con que el espacio público en realidad es de todos nosotros, uno no puede invadir el espacio público, entonces esta alcaldía trata de imprimir a toda costa pues una cultura porque pues esta es nuestra casa, en esta vivimos, la tenemos que mantener aseada, ordenada, no se puede invadir el espacio público. Es como que le invadieran a uno la sala, por eso es el símil de que esta es nuestra casa. Entonces, pues hay que entender que nosotros convivimos en una ciudad y que hay que convivir de manera armónica, por eso pasan todas las campañas que se realizan, pues muchas lideradas por la Secretaría de Cultura de Bogotá. Tienes razón, la verdadera ciudad es donde uno se encuentra con los demás, son los espacios públicos.
Yo tuve la oportunidad de ir a la Plaza de Bolívar en diciembre y el espectáculo sencillamente fue maravilloso. ¿Qué tanto se le fue en plática en la iluminación de Bogotá en diciembre? Bueno, no, bueno, yo sé, porque la iluminación no la hace directamente la alcaldía, la hacen las entidades del distrito, o sea, es decir... ¿Las descentralizadas? Y Codensa, pues que no es exactamente entidad, sino que, pues, bueno, por el esquema de la transformación de la energía, pues es una entidad de la cual el Grupo Energía es socio. Entonces, esa iluminación en realidad la hacen patrocinadas, es decir, esas empresas Codensa, la empresa, la ETB, el Grupo Energía de Bogotá. En el espectáculo que usted señala, ese sí hay una inversión directa de parte del distrito, pues que obviamente también es un espectáculo de gran calidad mundial, y pues, pero también atrae mucha población precisamente a la ciudad. Muy bien. Antes de terminar, cuénteme, señora secretaria, ¿van a parar ahí en cuanto respecta a proyectar nuevas cosas y se van a dedicar estos meses que le quedan ya a solo ejecución? Claramente que sí, obviamente dentro del marco del plan de desarrollo que presentó el Gobierno Nacional a consideración del Consejo, pues hemos tenido algunas discusiones pues, de problemas que consideramos que se deben dejar en las disposiciones del plan de desarrollo, precisamente para financiar de mejor manera la ciudad en el futuro, pero claramente, pues aparte de esa discusión para dejar pues, para los siguientes alcaldes una mejor estructura financiera y pues unos mejores instrumentos en general en otros aspectos, por ejemplo la plusvalía, etcétera. No, pues el alcalde está dedicado pues básicamente a hacerle seguimiento a estos grandes proyectos para garantizar pues que los podemos dejar contratados. Antes de terminar, no puedo dejar de decirle Super Beatriz. Las palabras no son mías, por supuesto, son del alcalde. ¿Por qué la llama el alcalde Super Beatriz? Bueno, porque en general en este puesto y un pilar importante precisamente de la ejecución del plan de desarrollo y de todos los temas y de todos los proyectos, pues pasa por decisiones y temas que la Secretaría de Hacienda pues tiene que ayudar a instrumentar, porque pues los proyectos se tienen que financiar. Y pues entonces todos los temas pues de ampliación del cupo de endeudamiento, de generar las vigencias futuras, de la negociación con el Gobierno Nacional, pues pasan por todo un análisis, un estudio juicioso y siempre está buscando cómo viabilizar los proyectos, pues sin poner en peligro las finanzas de la ciudad, por supuesto. ¿Se considera más técnica que política? Yo claramente siempre he sido técnica y pues creo que por eso estoy acá. Obviamente, si se quiere, pues uno forma parte de un proyecto político y pues toca también alinearse un poco con eso, pero yo considero que yo estoy aquí es por el conocimiento, la experiencia. No será parte, no es ni más faltaba por comentar su caso, pero no será parte de los problemas que ha tenido el alcalde de comunicación con la ciudad, que tiene un gabinete como muy técnico y está bien que así sea, que de pronto no le ha hecho falta como contar más lo que la administración hace. No, pues hemos estado un poco en ese trabajo porque él mismo sí nos dice a nosotros que de pronto nos falta comunicar más porque nos dedicamos mucho pues, a tratar de ejecutar y hacer y de pronto no somos tan buenos comunicadores. En general sí eso se discute un poco, pero pues estamos haciendo como todo el esfuerzo precisamente de comunicar más lo que hacemos. Señora secretaria Beatriz Arbeláez, muchas gracias por haber venido. Qué bueno haberla tenido aquí en Mesa de Opinión. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Fue un placer.
A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. No se los olvide. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descanse.